Tu realidad inmortal. El verdadero mensaje de J es lo opuesto a hacer del cuerpo algo real. De hecho, si quieres ser como J, hace experimentar que el cuerpo no tiene ningún significado. En lugar de creer en el cuerpo, deberías llegar al punto de no poder creértelo. Un prerequisito para no creer en el cuerpo es entender el sueño y el lugar que el cuerpo ocupa en él. La falsa creencia en el sufrimiento del cuerpo, una idea que tal como entiendes ahora está causada por la culpabilidad inconsciente, no podía tener nada que ver con J. Con relación a esto, escucha lo que dice en la sección del curso llamada El puente al mundo real. Alégrate de haber escapado de la parodia de salvación que el ego te ofrecía y no mires atrás a la farsa que hacía de tus relaciones. Ahora nadie tiene que sufrir, pues has llegado demasiado lejos como para sucumbir a la ilusión de que la culpabilidad es algo bello y santo. Solo los que son completamente dementes podrían contemplar la muerte y el sufrimiento, la enfermedad y la desesperanza y considerarlos bellos y santos. El Espíritu Santo hará un excelente intercambio contigo, si lo aceptas, como dice J en la sección Los obstáculos a la paz. Tu pequeño papel consiste únicamente en entregarle al Espíritu Santo la idea del sacrificio en su totalidad y aceptar la paz que Él te ofrece a cambio sin imponer ningún límite que impida su extensión, lo cual limitaría tu conciencia de ella. ¿Por qué razón es el cuerpo tan importante para ti? Aquello de lo que se compone ciertamente no es valioso, y es igualmente cierto que tú no puedes sentir nada. Te transmite las sensaciones que tú deseas, pues el cuerpo, al igual que cualquier otro medio de comunicación, recibe y transmite los mensajes que se le dan, pero estos le son completamente indiferentes. Todos los sentimientos con los que se revisten dichos mensajes los proporcionan el emisor y el receptor. Tanto el ego como el Espíritu Santo reconocen esto, y ambos reconocen también que aquí el emisor y el receptor son uno y lo mismo. El Espíritu Santo te dice esto con alegría. El ego te lo oculta, pues no quiere que seas consciente de ello. ¿Quién transmitiría mensajes de odio y de ataque si entendiese que se los está enviando a sí mismo? ¿Quién se acusaría, se declararía culpable y se condenaría a sí mismo? Tener esa convicción que estás haciéndotelo a ti mismo es importante, porque cuando lo recuerdas, no quieres hacerte daño a ti mismo, y cuanto más te lo crees, más probable es que lo recuerdes en las situaciones cotidianas. Hay otra cita en el curso, en la sección El puente al mundo real. Aquí J está hablando del proceso de cruzar el puente, desde su antigua experiencia de vida como ego, hasta la vida del Espíritu Santo en el mundo real. El puente en sí no es más que una transición en la perspectiva que se tiene de la realidad. A este lado ves todo sumamente distorsionado y desde una perspectiva errónea. Lo que es pequeño e insignificante se enaltece, y a lo que es fuerte y poderoso no se le concede ningún valor. Durante la transición hay un periodo de confusión en el que es posible experimentar una sensación de desorientación. No tengas miedo de esto, pues lo único que significa es que has estado dispuesto a abandonar el marco de referencia distorsionado que parecía tener tu mundo intacto. ¿Solo significa que estoy dispuesto a soltar lo que ha mantenido mi mundo de una pieza? No necesito que nada mantenga mi mundo de una pieza. Todo lo que necesitas es al Espíritu Santo. Entonces puedes soltar el mundo que pensabas que era tuyo e intercambiarlo por el mundo real. ¿Qué es el mundo real? El mundo real es el símbolo de que al sueño del pecado y la culpabilidad le ha llegado su fin
y de que el Hijo de Dios ha despertado, y sus ojos, abiertos ahora, perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real representa el final del tiempo, pues cuando se percibe, el tiempo deja de tener objeto. Ese debe haber sido el estado en el que estaba Jesús hacia el final. Sí, y su mensaje era todo lo claro que podía ser. Él nunca hacía concesiones al respecto, y tú tampoco deberías hacerlas. Si das al ego 1 centímetro, se tomará 1 kilómetro. El sistema de pensamientos del ego es absolutamente descontrolado. Si practicas el perdón, tu progreso está asegurado. Lo importante no es lo que haces, lo importante no es la forma, sino el contenido. Lo importante no es lo que haces, es con qué guía lo haces, si con el ego o si con el Espíritu Santo. Cada elección lleva a una experiencia totalmente diferente. La gente cree que puede juzgar a los demás por lo que hacen, pero esto no siempre es así. Es posible que alguien tenga un trabajo en el que se vea obligado a hacer cosas que al mundo no le parezcan muy espirituales. Sin embargo, cualquier cosa puede ser espiritual si eliges la guía del Espíritu Santo. De modo que en realidad ningún trabajo es más espiritual que otro. Ahora bien, aunque lo que haces no sea el lugar donde has de enfocarte, también hemos señalado que tus acciones son el resultado de lo que piensas. De modo que a veces se puede decir mucho de la gente por su forma de ser. Por ejemplo, si alguien acostumbra a estar enfadado y dice cosas rudas a la gente, ¿qué dice eso de él? Y que probablemente se odia a sí mismo. Sí, tu manera de tratar a los demás es un buen indicador de cómo te sientes contigo mismo. Si les miras con hostilidad, estás diciendo que tienes una mente en conflicto. Si les miras con bondad, eso es un síntoma de que tienes la mente en paz. No solo eso, sino que tu manera de tratar a los demás determinará y reforzará cómo te sientes contigo mismo. Se trata de un ciclo, y puede ser un ciclo virtuoso o un ciclo vicioso. Cierto, hay personas que son muy amables con los demás y no necesariamente se sienten cómodas consigo mismas, pero suelen estar cerca de hacer un cambio. Si expresan amor, es un símbolo de que están en el buen camino y solo necesitan un poco de ayuda para entender la opción que está a su disposición. En cuanto lo hagan, es más probable que elijan su fuerza, el Espíritu Santo dentro de ellos en lugar de su debilidad que es el ego. He oído grandes personas, desde el Dalai Lama hasta Ken Wapnick, insistir en la importancia de ser bondadosos. Ahora entiendo lo que querían decir. Si tu manera de ver a los demás dice mucho de cómo te sientes ahora y también determina cómo te sentirás contigo mismo en el futuro, en realidad te estás haciendo un favor siendo bondadoso y compasivo. Cuando le perdones al mundo tu culpabilidad, te liberarás. ¿Me liberaré de mi culpabilidad o del mundo? Sin una no tienes el otro. Tu culpabilidad, que ahora es inconsciente, es la razón de la existencia del mundo. Tu trabajo es deshacerlo. Así es como se rompe el ciclo de nacimiento y muerte. Recuerda que cuanto más perdones, menos te dejarás engañar por los trucos del ego. Como dice J en el curso sobre los maestros de Dios. Quienes observan a los personajes del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir, mas no se dejan engañar por lo que ven. Reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y separada no es más real que considerarla saludable y hermosa. De modo que los cuerpos enfermos o sanos en realidad son todo lo mismo, porque ninguno de ellos es verdad, y en realidad no hay ninguna diferencia entre la enfermedad y la muerte. Simplemente son diferentes niveles ilusorios del pensamiento de separación de Dios. Lo único que las apariencias pueden hacer es engañar a la mente que desea ser engañada. Mas tú puedes tomar una decisión muy simple que te situará por siempre más allá del engaño. Esa elección
simple es el perdón y se aplica del mismo modo a todas las cosas, incluyendo la muerte. Tú crees que la muerte es algo que solo tiene que ver con el cuerpo. Sin embargo, es solo una idea y no tiene nada que ver con lo que se considera físico. Los pensamientos están en la mente. Estos pueden entonces aplicarse según lo dicte la mente. Y es en su punto de origen donde deben efectuarse el cambio, si es que éste ha de tener lugar. Las ideas no abandonan su fuente. El énfasis que este curso ha puesto en esta idea se debe al papel central que ocupan nuestros intentos de que cambies de parecer con respecto a ti mismo. Es la razón de que puedas curar. Es la causa de la curación. Es la causa de que no puedas morir. La muerte es el pensamiento de que estás separado de tu Creador. Lo que parece morir no es sino la señal de que la mente está dormida. Su forma puede cambiar, así como aparentar ser lo que no es. Mas la mente es mente, tanto si está despierta como dormida. Simplemente parece que se va a dormir por un rato, y sueña al tiempo un intervalo en el que lo que parece ocurrir en realidad nunca ha sucedido. Los cambios ocurridos carecen de fundamento y los acontecimientos que parecen tener lugar no están en ninguna parte. Cuando la mente despierta, sencillamente continúa siendo como siempre fue. De modo que en realidad todo solo es un sueño y supongo que cuando deshacemos el ego y despertamos, experimentamos que en realidad nunca nos fuimos de casa. Más adelante, cuando dejamos el cuerpo de lado por última vez y no tenemos necesidad de volver, la experiencia de ser uno con Dios se convierte en nuestra realidad permanente y nunca se detiene. Recuerda, despertar es despertar completamente. Dormir es dormir. No importa si sueñas que estás vivo o si sueñas que estás muerto. Ninguno de ellos es verdad, como dice el curso. Sin embargo, abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto. De modo que no hay una vía de salida fácil. Tienes que hacer el trabajo de perdón porque de otro modo seguirás soñando que vuelves hasta completar tus lecciones y despertar definitivamente. Debe quedar claro que la muerte no es más real que la vida en el cuerpo. Ninguna de ellas es verdad. La verdadera vida es total y permanente. Como dice el curso, la extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren puede seguir existiendo separada de lo que muere, tampoco proclama un Dios amoroso ni vuelve a asentar las bases para que se tenga confianza. De modo que lo que algunas personas denominan su alma, que continúa después de la muerte, en realidad es una mente aparentemente separada. El verdadero espíritu es completo y permanente. Esa es tu realidad inmortal. De modo que, independientemente de lo que parezca estar ocurriendo, incluyendo la muerte y el período entre vidas, la verdad es que solo hay dos cosas entre las que elegir: tu realidad con Dios o cualquier otra cosa. Ahora todo lo que tienes que hacer es usar la mente para elegir entre Dios y cualquier otra cosa. El héroe del sueño siempre llegará al final de su historia, y eso es todo lo que es, una historia. Por supuesto, el héroe volverá en otra forma hasta que dejes de creer en todas las formas. Perdona, querido hermano, y el sueño mortal del ego no tendrá relevancia para ti. Exponerlo, verlo tal como es y perdonarlo te liberará. La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así es como opera la naturaleza, y ello no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua, siguiendo una trayectoria determinada, es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así.
La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero, en ese caso, Dios no sería amoroso. Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso, pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. Su insignificante vida está en sus manos, suspendida de un hilo, que él está listo para cortar sin ningún remordimiento y sin que le importe, tal vez hoy mismo. Y aun si esperase, el fin es seguro de todas formas. El que ama a un Dios así no conoce el amor, ya que ha negado que la vida sea real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Su mundo es ahora un campo de batalla, en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable. Allí, donde hay muerte, es imposible la paz.